Bienvenida a Percepción, bien, sigue por muchas acá, gracias. siéntate. Bueno, ¿cómo están? Hoy traemos otra invitada muy especial porque ella tiene cosas maravillosas que nos va a contar. Ella tiene un emprendimiento maravilloso que se llama Aflora, Alma y Arte y nos habla sobre psicología, pero sobre todo cómo sanar a través del arte. Aleja, bienvenida a Percepción. Encantados de tenerte el día de hoy acá. Cuéntanos un poco qué es Aflora, qué es aflorar. Lili, gracias por la invitación. A Carlos también, gracias por la invitación. A Carlos lo invitamos. Carlos, de una vez te vas a incorporar en el programa para que conversemos acá con Aleja. Bienvenido. Siéntate pues por acá. Gracias por la invitación nuevamente. Me alegra mucho estar como en este espacio tan bonito y tan cálido. Hola, Alejita, ¿cómo ¿Qué estás? más? ¿Bien ¿Cómo o no? estás? ¿Cómo te Qué va? bendición tenerte. Sigue por Qué acá. bueno. Gracias, Carlos, también. Aflora nace en el intento como mío después de pandemia. Fue como un hijito de la pandemia mío, donde tenía un mar de emociones dentro en ese digamos, ese cautiverio que estábamos, con miles de emociones. Entonces necesitaba como que algo para hacer. Creo que Aflora primero nació como el arte, antes de que se anudara un poco a la psicología. Era como el intento también como de poder sanar muchas cosas que tenía ahí guardaditas. Entonces era como a través del arte aflorar todos esos sentimientos que tenía. Entonces es un ejercicio de sanación que nació como, digámoslo así, un remedio a algo que estabas viviendo en medio de esa situación y empezó a crecer, digamos, ese ejercicio que pasa ya por lo psíquico, que de alguna manera se va abriendo y va mostrando otras cosas, también se volvió un emprendimiento, ¿no? Y incluso antes de que se volviera un emprendimiento, en una terapia mía personal con mi psicólogo, me pregunta y me dice: Aleja, ¿a vos qué te gusta hacer aparte pues de trabajar, de estar con tu hija, compartir con tu esposo? Y yo le decía: no, pues a mí toda la vida me han encantado las flores y las plantas. Y me dijo: ¿y ese gusto es reciente o hace cuánto? Yo le dije: no, mira, cuando yo estaba en el colegio, cuando salía en el descanso, me gustaba recolectar hojitas y me gustaba guardarlas en los cuadernos. Y al tiempo yo veía las hojas como preservadas, pero yo no sabía ni siquiera que se llamaban preservadas, sino que las veía ahí como detenidas en el tiempo. Entonces me decía: ¿y por qué no en este espacio pues como que salgas de pronto a sacar el perrito, una vueltecita por la casa? Entonces, ¿por qué no te pones a buscar flores y te conectas un poco más con la naturaleza? Entonces nació incluso como, porque en ese momento estaba atravesando por un trastorno de ansiedad gigante, donde las herramientas, porque finalmente uno como terapeuta no puede hacerse terapia uno mismo, e incluso con el terapeuta mío llegábamos a la conclusión de que yo no quería medicarme y que quería atravesar todo lo que estaba viviendo a través del arte. Eso me encanta, Aleja, porque Alejandra es psicóloga, pero también es un ser humano y también siente como todos nosotros. Los psicólogos también fluctúan en emociones y en situaciones, no por ser psicólogos, entonces nada los permea, nada los toca, claro. Antes esa vulnerabilidad, esa humanidad es la que nos permite que sean buenos terapeutas y que nos ayuden a nosotros a tramitar mejor esas situaciones de la vida, esas emociones, y Aleja lo hizo. Nos cuenta escuetamente, que eso es bellísimo, que estaba con un trastorno de ansiedad en la pandemia. ¿Quién no, cierto? ¿Quién no pensó y reflexionó en ese momento de las complicaciones de la vida? Pero ella lo reinventó, ella lo transformó en arte y ahora es psicóloga y también nos enseña a sanar a través de esta bella técnica, ¿cierto, Aleja? Entonces cuéntanos un poco qué haces tú en el día a día. ¿Tienes pacientes? ¿Cómo haces para integrar esto del arte a la sanación? Bueno, en el día a día, pues primero que todo soy una mujer con muchos sueños, con muchas cosas por hacer, o sea, como con mucho ajetreo a nivel general. Atiendo pacientes tanto en lo particular como en lo institucional. Soy mamá de una pequeña de 11 años, María Antonia. Vivo con mi esposo y su hijo también. ¿Y cómo integro, Lili y Carlos, el arte en mis terapias? Yo creo que todo el tiempo, y no solo con lo botánico,
sino como con la escritura, con la narrativa. Creo que es muy importante cómo nos contamos y cómo contamos al otro lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. Entonces, por ejemplo, cuando les conté ahorita sobre el arte y específicamente con Aflora, yo creo que la paciencia es una de las cosas que de pronto los seres humanos casi no lo miramos tan a fondo. Y creo que este arte permite observar y ser muy cautelosos frente a lo que estamos viviendo, a los procesos. Porque, por ejemplo, todo el proceso del prensado de Aflora es un proceso que va desde la forma en la que tú recolectas la flor, la hora incluso en la que tú la puedas cortar, porque también tiene mucho que ver, hasta todo el proceso de secado, digamos, de la flor o de la hoja. Entonces, creo que todo se va como anudando, todo. Es un proceso que va desde lo que les dije, la recolección, hasta ya lo final, que es lo artístico. Creo que ahí es donde llega la creatividad un poquito, y yo lo junto, por ejemplo, con collage, y en las terapias, por ejemplo, lo trabajo mucho con los pacientes que tienen, por ejemplo, trastorno de ansiedad, cuando quieren que la vida vaya más allá de lo que estamos viendo en el aquí y en el ahora. Bueno, Alejandra, de alguna manera tú has sentido una pasión muy fuerte por todo el tema de la psicología, esa es tu disciplina, tu ciencia, donde tú de alguna manera respiras, vives, te oxigenas, y acabas de terminar también un importante posgrado, ¿cierto? Que yo sé que te costó esfuerzo, sudor, también pues una inversión económica, en fin, y ciertos sacrificios. Hablemos un poquito de esa especialidad y de lo que viviste, digamos, en este proceso académico, que no es sencillo, porque para poder de alguna manera ofrecer un tratamiento, orientar una sanación, orientar una cura de alguna manera en el tema psicológico, toca también mirar profundamente el alma humana. Y Alejandra pues ha sido una persona muy juiciosa y muy acuciosa. Cuéntanos, Aleja, pues cómo fue este proceso que para muchos... ¿En pues, qué fue? muy ¿Cuál fue el mayor reto de ese proceso también? Bueno, les voy a contar una anécdota. Yo no quería hacer la maestría porque yo decía que me faltaba mucho por aprender antes de hacer la maestría. Hace 2 años y medio inicié una maestría que pensé que era como en lo que me quería enfocar. La empecé en neuropsicología clínica. Hice un primer semestre de esa maestría. Cuando estaba en la mitad de ese semestre yo dije, no, esto no es lo mío, ¿qué hago? Pues porque ya había una inversión económica, tú lo nombraste, y yo decía, ¿qué voy a hacer frente a...? Pues porque todo el mundo estaba muy animado, porque cuando uno cuenta voy a hacer la maestría, la familia se pone muy feliz, los amigos y demás, y yo me sentía con un peso grandísimo frente a eso, y yo decía, ¿qué voy a hacer? Finaliza ese semestre y me dije a mí misma, Aleja, tienes que hacer algo frente a esto, porque no vas a estudiar algo con lo que no vas. Y en una conversación con mi profesor de la maestría anterior, me decía, Aleja, es que tú eres muy clínica, no entiendo por qué elegiste eso. Entonces ahí fue donde me ofreció, incluso él me dijo, si quieres, ¿por qué no buscas un posgrado más bien en psicología clínica? Y yo, es que yo lo había pensado antes, pero yo no estaba como tan segura, entre tanta indecisión que uno tiene también como ser humano. Y ahí me encuentro yo con la maestría en clínica psicológica, entonces, que es muy diferente a la clínica, se los he contado a ustedes en algún momento, que es muy diferente a la psicología clínica. Entonces ya me doy cuenta de que este posgrado era más lo que yo estaba buscando, porque incluso desde el pregrado yo nunca me paraba, pues yo sí tengo una base en la escuela donde para poder interpretar, para poder leer al ser humano que está al frente de uno, incluso hasta leerme a mí misma, tengo como una base, pero yo sentía que no somos personas totalmente vistas desde una percepción, sino desde varias perspectivas. Tal cual. Entonces buscaba más un posgrado que fuera integral, donde yo pudiera tomar de muchas, digamos, teorías, pero también desde la antropología, desde la filosofía, digamos, como para poder comprender todo lo que somos nosotros como seres humanos. Entonces ahí fue donde llegué a esta maestría. Fue un reto, Lili y Carlos, fue un reto grandísimo, en todo el sentido de la palabra, porque primero llevaba muchos años sin estudiar, entonces cuando uno está muy frío en la academia,
volver a escribir, es un reto volver a leer, cuando ya no tiene una vida profesional también ya consolidada, tiene familia, tiene pues como también sus familiares, la red social que uno tiene, entonces es muy complejo. Entonces fue un reto en todo sentido. Nos encanta, Aleja. La vida está llena de retos y decías algo muy bello de algo integral, holístico, percepciones diferentes, que es alguna forma lo que traemos en este programa, que tengamos visiones, percepciones diferentes. Por eso nuestro programa se llama Percepción, que abramos la mente un poco a otras miradas, a otras formas de ver el mundo, que no nos quedemos solamente con un enfoque. Y Aleja también nos dijo algo bellísimo de las plantas, que Aleja, quiero hacerte una pregunta, ¿cuál sería esa metáfora? Esa relación que tenemos con la vida de las plantas, con la vida de los árboles, ¿cómo sería ese símil y esa metáfora con ellas? ¿Cómo sería nuestro proceso con la vida humana a la vida de las plantas o los árboles? Yo creo que la metáfora está en poder, digamos, saber que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y lo que les contaba ahorita era que tenemos muchas cosas parecidas con las plantas y con los árboles. De hecho, les decía lo de la huella dactilar y la corteza del árbol cuando parten el árbol, que son muy similares a nuestras huellas incluso. Nos tenemos que cuidar, yo creo que va desde la alimentación, desde lo que pensamos, desde lo que sentimos, de todo eso que vamos transformando en el camino, digamos también, yo creo que es importante porque finalmente estamos hechos no solamente de pensamientos, y lo que les decía ahorita era un tema como que somos 100% biológicos y químicos, que eso muchas veces lo desconocemos. Entonces yo creo que la metáfora es en eso, en cuidarnos, nutrir lo que estamos también, digamos, pensando. Yo creo que es como la metáfora que podemos tener como ahí. Carlos y Aleja, Aleja nos dice algo vital, no nos podemos separar de la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza, somos químicos y biológicos, entonces también aprender un poco de nuestras amigas, de nuestras colegas, de nuestro ecosistema, cómo vive, cómo se pausa, cómo respira, cómo se tranquiliza, es vital, y porque Aleja trata mucho este tema de las plantas, traemos este tema a colación. Bueno, Aleja, finalmente, esa relación entre la botánica, la psicología y de alguna manera ese asomamiento o ese ver el alma humana desde una perspectiva un poco más integral, un mensaje queremos que nos dejes, entendiendo, digamos, el nivel de conflictividad que estamos viviendo en el mundo de hoy, en el país, en lo político, en lo académico también, donde se superponen poderes, hay, digámoslo así, elementos violentos que nos están atravesando, cómo de alguna manera generar, digámoslo así, alternativas a ese cuadrito tan cerrado que nos están mostrando los medios, que de alguna manera angustia y que está deshaciendo, por ejemplo, los lazos entre nosotros. Cómo empezar a reconstruir también ese tejido social, ese fenómeno donde podamos de alguna manera construir una nueva esperanza, generar nuevos vínculos, establecer nuevas relaciones y empezar también, digamos, esos caminos de sanación interior y de sanación con otros. Y Carlos y Aleja, ¿y por qué mientras que responde Aleja esa pregunta no nos va enseñando algo de este arte tan maravilloso de sanación? Entonces puedes ir respondiendo y vamos pasándote las planticas para ti. Bueno, yo creo que esa pregunta la voy a enfocar más como a la construcción de las relaciones interpersonales incluso. Yo creo que anteriormente veíamos mucho las relaciones verticales, donde nosotros, digamos que había unos mandos, había una jerarquía, digamos, frente a las relaciones humanas, y creo que ahí había un tanto descontento de muchas personas, ¿cierto? Pero creo que desde que empezamos a hablar un poco más de las relaciones horizontales, de vernos iguales, vernos a los ojos, saber que somos seres humanos, que tenemos una cantidad de situaciones ahí, yo creo que cuando comenzamos a vernos desde esa manera, podemos ser un poquito más genuinos en las relaciones. En lo político, Carlos, creo que es un tema que es un poco álgido y difícil de tocar. Creo que esas relaciones son un poco complejas. Yo creo que tenemos que empezar como desde el interior, o sea, desde lo que somos nosotros en esencia, para poder, digamos, también mirar qué le podemos ofrecer al entorno. Digamos que yo creo que hay un contexto también un poco denso con muchas cosas, entonces creería que primero tiene que haber
una mirada hacia adentro. O sea, yo creo que la clave está en mirar hacia adentro primero y luego poder ver qué se puede ofrecer afuera. Entonces creo que es un tanto complejo. Esa pregunta me parece Pero un poco... me encanta esa respuesta, Aleja, porque yo creo que sea la categoría que sea, tengamos el cargo que tengamos, tenemos que ser cada vez mejores seres humanos. Tenemos que preguntarnos por nosotros mismos, por nuestro interior, cómo aprendemos de nosotros, cómo sanamos para precisamente ofrecerle eso a los demás, ayudar a sanar a los demás dependiendo del cargo que tengamos. Ser seres humanos y preguntarnos siempre por mejorar cada vez más, sea el cargo que sea, ¿no te parece, Carlos? Y bueno, y Aleja nos está enseñando acá, muéstrenos cómo es este proceso. Bueno, no, Mira, este acá tenemos proceso este cuadro hermoso. vamos a hablar, pues como finalmente de hacer un cuadro botánico. Sí. El cuadro botánico es muy sencillo de hacer. Yo creo que cuando yo comencé con eso, yo decía, ay, no, yo no voy a ser capaz de hacer eso, a mí me va a dar muy duro hacer eso, pero cuando me veía como, ay, los palitos, el cuadro de madera, los vidrios, y todo artista necesita un lienzo. Entonces yo decía, ¿y cuál es el lienzo de esto? Cuando pensé yo, los vidrios es el lienzo donde uno crea, digamos, como que toda la composición botánica. Entonces les voy a mostrar un poquito como de florecitas. Sí. Pues a ver, muchachos. Lo primero es recolectar las flores, como nos decías ahorita en pandemia. Lo primero es tener como, o sea, yo lo hago de una manera muy artesanal, con una prensa muy artesanal, no es nada químico. Yo sé que ya ahorita la industria, mejor dicho, saca eso por doquier, el tema de las florecitas y demás, pero yo sí lo hago de una manera más artesanal. Voy, las recolecto, las prenso con cartón, con papel toalla, las dejo, digamos, entre más o menos 8 y 15 días que ya se puedan absorber, digamos, toda la humedad. O sea, la idea de prensar las flores siempre es quitarle toda la humedad, pero que puedan conservar tanto su color como su forma. Esa es como la intención siempre, como de prensar una flor, que se pueda ver casi que como la vemos en lo natural, pero esta vez como sin nada de agua. Esa es como la intención, ¿cierto? Y hay algo ahí que dices muy bello, que es el proceso de ir, recolectar, a la medida uno ahí va pensando, sanando, mirando, reflexionando, pausándose. Claro, de hecho creo que muchas, o sea, yo también a nivel metafórico siento que es como la memoria. Y como, o sea, como todos esos recuerdos que nosotros tenemos los podemos tener ahí también pausados. O sea, pausados, pero también incluso eternizamos incluso muchos momentos en la vida. Y esto es una muestra de que hay recuerdos que se eternizan, que se memorizan y que se quedan ahí y que tienen una simbología muy bonita. Y una belleza increíble, que es eso tan hermoso, Aleja. Exacto, ¿no? Entonces normalmente el cuadro, digamos, cuando tú ahorita decías, Lili, sobre la recolección y lo que uno siente cuando está, porque finalmente es pedirle también permiso a la naturaleza, porque yo primero decía, ay, me voy a convertir en una roba jardines. Porque todas las flores que yo veía, yo decía, las quiero prensar todas, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, no. Un buen nombre para otro emprendimiento. La roba jardín. Entonces yo creo que es también ser como muy, o sea, pedirle permiso a la naturaleza para tomar de ella eso tan bonito que nos da. Entonces finalmente era eso, la recolección es de pausa, de observar, incluso lo que les decía ahorita del tiempo, de la hora, hay unos horarios establecidos para poder recolectar las flores, porque si no, entonces no se van a conservar adecuadamente. Entonces todo es o sea, se piensa a cada paso. Yo creo que se nota en el cómo cortas la flor, cómo la pones en la hojita para poder llevarla a la prensa. Entonces todo es un proceso que lo lleva a uno finalmente a tener paciencia. Lo que yo les decía, por eso fue para mí una clave importante cuando estaba en pandemia con todo esto, porque era muy complejo estar tan abrumada por tantas cosas y a la vez por nada. Entonces necesitaba algo que me conectara con algo natural, que me conectara con mi esencia. Entonces era más volver al inicio. Nos encanta, Aleja, qué hermoso. Y chicos, como se los hemos mostrado, este es el final de todo ese proceso, que no es poner una florecita ahí ya.
sino es ir recolectar con amor, con paciencia, con tranquilidad. Y yo creo que el amor y la paciencia se notan en tus cuadros, Aleja. Entonces me parece muy maravilloso. Te felicitamos pues por este emprendimiento, pero sobre todo porque desde el nombre aflorar los sentimientos o aflorar las palabras o lo que uno esté sintiendo internamente hace sanar. Entonces me parece que ese arte, esa sanación, Carlos, es bellísimo y te agradecemos pues por ser una sanadora en la vida, en nuestras vidas y en la vida de muchas personas. Muchas gracias a ustedes por permitir contar mi historia, porque creo que fue más contar un poquito como de lo que soy a nivel personal. Creo que sí, tenemos otros relatos, otras maneras de leer la vida, de verla, de entenderla. Y de alguna manera Alejandra entonces nos ha regalado estos minuticos para compartir con ella, que esperamos que se extiendan más en el tiempo y ante los cuales también podamos profundizar un poquito más en su vida, en su historia y en lo que hace por las demás personas, en sus percepciones. Agradecemos mucho su acompañamiento, su presencia y nos veremos. Un abrazo, nos Chao. vemos con otros personajes y otras personas que nos van a dar enfoques maravillosos. Chao, un abrazo.